se pudiese proponer una reunión intergubernamental. Yo estaba pensando, oye, si el año pasado, dentro de, ¿cómo se llamó? La agenda presidencial, ¿cómo se llamó el evento? El APP. Sí, el APP. El APP era el lugar preciso para hacer lo que les propongo que hagamos. Articular a las distintas organizaciones, no buscando imponer nada, sino simplemente con una regla de juego. Busquemos un portal único para compartir la información del sector solidario, porque ya como vemos hay dos grandes rollos que ha sido constante del lunes hasta el jueves. Uno, la dispersión en conceptos, la dispersión en misiones sobre lo que se considera sector, y lo segundo es la ausencia de información que permita trabajar con mucho más rigor a las organizaciones. Hay unas organizaciones en las que la información prima, hay otras en las que no tanto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para tener una especie de estándar, de código único que nos permita conocer la información de una u otro tipo de organización? Vamos a tratar de hacer eso en el trabajo en grupo. Más tardecito les comento hasta dónde llegamos. Entonces, vamos a trabajar hasta las 8:10 por ahí, y de ahí en adelante ustedes con los grupos que ya han conformado van a iniciar el trabajo. Entonces fíjense, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos quedado ahí. Ustedes les pondrán el título que corresponda. El proyecto final de todos los participantes, esperamos que sea algo como esto. Es decir, que tenga una propuesta muy clara en términos de justificación, objetivos, hacia dónde va, una especie de propuesta que se comienza a discutir. Habíamos visto también las interacciones posibles. Y bueno, hoy, si le preguntáramos a cualquiera de ustedes, desde los que tienen mayor experiencia hasta los que tienen menor experiencia, ¿qué es la economía solidaria? Creo que ustedes ya podrían dar un concepto preciso. Quizá fueron 4 clases pesadas, mamonas, pero tocaba así. Es decir, tenemos que tener un punto de partida entre todos. Y ustedes podrían decir así, a cualquiera de uno les pregunto, normalmente en las estructuras de lógica del pensamiento van a responder, bueno, la economía solidaria pueden iniciar como es un movimiento, o es un sector, o es un sistema con fines, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver rápidamente la diferencia entre cada uno de ellos. Cuando hablamos de movimiento, ¿de qué hablamos? De movilización de ideología. Movilización con una causa compartida. La mayoría de veces es ideológica y tiene un acento político, tiene un acento, pero no digamos de proselitismo, sino de política cívica, de lo que denominan algunos autores como la economía de lo cívico. Por ahí va el movimiento, y todos los movimientos tienen una causa compartida y buscan a través de la presión cívica dar a conocer su, digamos, lo que piensan. Un ejemplo de movimiento. El movimiento estudiantil del año pasado, fíjense que tiene unas características. Parte de algo que está ahí. En el momento en que se organiza, ya podemos identificarlo como parte de la sociedad civil. Si hay algún consenso dentro del grueso margen de autores que discuten el tema de la sociedad civil, es que debe ser organizada. Entonces estamos hablando de organización. Estos muchachos andaban por ahí, se reunían, manifestaban su inconformidad. En el momento en que eso se va haciendo latente y se va generando una especie de ola cada vez más grande, ya va surgiendo la idea de, bueno, pero hagamos algo. Bueno, ¿qué hacemos? Y comienza a gestarse ese movimiento. Cuando nos referimos a sector, ¿a qué nos referimos? A un grupo con características uniformes. Ajá, ¿qué más? Sector. Cuando hablamos de sector. Ajá, ¿qué más? Por ahí va más. Ok. Más allá de grupos, de poblaciones, tiene que ver con características que, algo así como la especificidad, ¿se acuerdan? Rasgos o atributos que identifican a algo de algo.
que identifican a esto de eso. Bueno, ya ahí podemos, según la naturaleza, podríamos hablar de sector económico. Entonces decimos en economía el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Pero si nos dedicamos a pensar en la estructura que facilita el intercambio entre las personas en una sociedad, probablemente ya vamos a estar hablando de que hay un grupo de gente, de agentes, que hace cosas para el bienestar de los otros y de alguna manera recauda. Le llamamos sector público. Y hay otros que se autoorganizan para competir en un mercado y lo llamamos sector privado capitalista. Bueno, y podría haber un sector cooperativo que tendría que ser el hilo conductor, algo que lo diferencie de los demás. Si hablamos del sector cooperativo, es claro que lo diferencia por sus prácticas. Si hablamos del sector solidario, entonces, bueno, si tenemos absolutamente claro el concepto de lo solidario, podemos diferenciarlo de los otros. De hecho, ayer hablamos de que una de las particularidades es que la mayoría dice no pertenecer. Bueno, eso tiene que ver con sector. Y cuando hablamos de sistema, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de sistema, así que se nos viene a la mente. Conjunto de elementos entrelazados entre sí, ¿cierto? Ok, eso tiene que ver con un sistema en el que cae uno y puede caer otro, porque están relacionados. Bueno, la ley 454 habla, por ejemplo, en ese aspecto. Ya más adelante vamos a ver. Fíjense, esto fue alguna cosa que hicimos con el profesor Rimel Serrano como hace 4 o 5 años. Pero lo que tratamos de ver es cómo se está entendiendo el tema. Hay un movimiento cooperativo y la ley 79 lo contempla y hay unas formas organizacionales ahí y hay otras fronteras que están ahí como de proximidad, organizaciones que son amigas pero que ellos consideran que no hacen parte del movimiento. Por ejemplo, el movimiento, qué sé yo, indigenista por la cultura puede tener nexos de proximidad con el movimiento estudiantil, pero están ahí, digamos, cada uno duerme en casas distintas, pero sí hay algo que les permite dialogar. Luego, la misma ley habla tanto de movimiento como de sector cooperativo y precisa las organizaciones. La ley 454 nos habla de sistema, entonces se supone que todas están interrelacionadas. Para ello, necesariamente tendría que haber integración y una integración muy fuerte. Bueno, podría darse otras interpretaciones. En la realidad no creo que sea un sistema. Yo tampoco lo considero, pero es lo que sale. Correcto. Entonces, fíjense, ya vamos generando referentes. Eso es lo que hay. Pero nosotros de alguna manera podemos, digamos, cambiar las cosas. O proponer cambios, o al menos discutirlos. Pero ya hay argumentos claros que me gusta que los estén dando. Y bueno, se podría hablar ya de un sector social y solidario que también en algún momento se planteó, se hablaba de una propuesta de derecho solidario, y bueno, está un poco, ese es el universo, ¿cierto? Volvamos atrás. ¿Cómo más podemos, cualquiera de ustedes podrá definir hoy, cualquiera, sin problemas? Y si hay algún problema muy sencillo, pues tomen las láminas y repásenla y les va a quedar muy claro. Cualquiera de ustedes que le preguntamos qué es economía solidaria, lo va a definir según las estructuras de pensamiento. Otros pueden decir, bueno, por sus atributos, por su especificidad, como un conjunto de organizaciones caracterizadas por bla, bla, bla. Entonces yo defino algo por los atributos de ese algo. ¿Sí? ¿Qué es la silla? Bueno, es un material que sirve para sentarse y bla, bla, bla. También puede definirse en oposición a, que es lo que ocurre normalmente con el tercer sector en Latinoamérica. ¿Qué es tercer sector? Aquello que no es público ni es privado capitalista. Bueno, muchas veces la gente también define algo en base a lo que no es. Entonces, esa silla, ¿cómo defines esa silla? Bueno, no es una mesa. Bueno, ok. Pero compañero, ya te va dando una referencia
de a qué nos estamos refiriendo. Y finalmente puedes definirlo como, bueno, la economía solidaria es para la ley tal cosa, o para tal otra, X, Y, Z, te amparas en algo. Pero ya cualquiera de ustedes, no importa dónde esté, tiene los elementos para dar una definición en cada uno de ellos. Que ya lo sabían, ya ustedes tenían mucha información, lo que tratamos de hacer es ordenar esa información. Bueno, vamos ahora a las características generales de algunas organizaciones solidarias. Fíjense, vamos a tomar inicialmente cooperativas, fondos y mutuales y después asociaciones, fundaciones, corporaciones y administraciones públicas cooperativas. Tratamos de poner unos parámetros, es la forma quizá más sencilla de ver algo, ¿no? Comparar. Y para comparar usted tiene que tener una medida de comparación. Bueno, la medida de comparación que se me ocurrió fue esta, pero pueden haber muchos. Es más, lo que ustedes hicieron en su ejercicio pueden ampliar, hacer una cosa así largota. En todo caso, ¿bajo qué elementos quiero comparar? Por ejemplo, el índole. Si hablábamos de índole mutuo, yo doy, espero algo cambio, o benéfico, yo doy para que un tercero reciba los beneficios. En el caso de las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, absolutamente todas son de origen mutual. La identidad que tiene, ¿se acuerdan cuando decíamos el lugar? ¿Cuál es el lugar de la economía solidaria? Oye, yo le puse una lámina y se perdió. Se perdió. Bueno, esas cosas pasan. Bueno, ¿se acuerdan el lugar y los no lugares? Ya. Se perdió. Ajá, ¿qué hago así? Ok. Bueno, que definamos un lugar es aquel sitio donde se puede identificar la identidad, la historia y las particularidades de determinada situación. Se perdió, pero por ahí está. Ahí está, espacio en donde es posible leer la identidad, la relación y la historia de alguien, algo, etc. Bueno, si queremos definir ese lugar para la economía solidaria, ya estos parámetros que comparamos nos dan una lectura bastante importante para decir que sí tiene su lugar, sí existe. Bueno, ¿cuál es su identidad? En el caso de las cooperativas y precooperativas son los principios y valores. Los fondos de empleados y las asociaciones mutuales se adhieren a esos principios. Hay una cosa muy particular, las mutuales son anteriores, incluso en organización formal, a las cooperativas, pero nunca se han puesto de acuerdo para tener unas leyes universales de mutualismo. Lo que hay son, digamos, algunas puestas en común de algunos grupos. Las mutuales no tienen una alianza cooperativa internacional, sino tienen 4. Bueno, hay una de ellas, que es la belga, que tiene como unos principios, pero esos principios realmente no son principios, sino son valores. Pues diferencia entre los principios y los valores, que los valores son pautas que te permiten, pautas éticas, pautas filosóficas, que te permiten ver un estado de la situación. El principio es la puesta en práctica de ese valor. ¿Cómo lo llevo a la operación? Entonces, por ejemplo, el valor de la responsabilidad, la equidad y el amor, qué sé yo, lo ponemos en pie, lo ponemos a ejecutar en principio hablando de gestión democrática. Y eso se le puede sacar indicadores y demás, ¿no? Bueno, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales particularmente, lo que hacen es adherir a esos principios cooperativos. De hecho, cuando nosotros leemos la ley, vamos a encontrar que en buena medida lo que se llama principios de economía solidaria es una reproducción de los principios cooperativos con unos valores. Y no deben confundirse una cosa y otra. Entonces, cuando digo, bueno, la economía debe tender por el humanismo y el ambientalismo, no, eso es una pauta que yo tengo para operar en esto. Tiene que ver con un valor, no con una puesta en práctica de algo. Pero la puesta en práctica, los principios solidarios, son exactamente los mismos. Es decir, hay una relación absolutamente, digamos, hay una correlación tremenda. Con respecto a los rasgos que identifican, bueno, ayer vimos muchos, pero traté de sintetizarlo. Para las cooperativas el principio de identidad. El que pone la plata recibe los beneficios, o el que pone el trabajo recibe los beneficios.
esa doble identidad. Por una parte soy propietario, pero por la otra soy consumidor o soy trabajador. Y lo otro es la particularidad de que por un lado es una asociación y por el otro lado es una empresa. Tiene esa doble condición. En un fondo de empleados, la característica es distinta. Son trabajadores de una misma organización. Eso trae un tema interesante, que es una dependencia del fundador y una dependencia laboral. En el momento en que usted ya no trabaja en organizaciones solidarias, probablemente puedan sacarle de su fondo de empleado. Y eso crea también que las relaciones de autonomía no sean tan claras como en el sector, digamos, en las cooperativas. En los fondos de empleados depende mucho lo que piense el patrón para la toma de decisiones en la organización. Es un hecho, tiene distintos niveles. Hay organizaciones que realmente le dan mucha independencia y no les interesa meterse, como hay otras que sí están muy atentos para que no se me vaya a formar un sindicato dentro de la empresa. Eso es normal, pero es por la lógica de la organización. Bueno, una cooperativa y una precooperativa pueden operar, como decía el compañero, con sus asociados o con unos terceros. Claro que ya habíamos visto un poco que se opera con terceros, es justo que, digamos, sea responsable con el Estado, pague impuestos, etcétera, etcétera. O sea que no eluda por su supuesta condición cooperativa cuando su práctica no es tal. Pero digamos, no estamos encargados aquí de sancionar, ni simplemente de caracterizar. En cambio, un fondo de empleo necesariamente tiene que operar con sus asociados. No puede operar con un tercero. Si yo no trabajo en organizaciones solidarias, acá no puedo ser miembro. Bueno, la asociación mutual tiene otra particularidad. Bueno, se me había pasado en la identidad de la mutual, que es la previsión social. Fíjense la diferencia. En una cooperativa, en un fondo de empleo, la gente se une para satisfacer una necesidad de distinta índole. Normalmente en los fondos de empleados es de índole de acceder a crédito. En la cooperativa puede ser mucho más amplio, puedo tener una necesidad económica, una necesidad educativa, una necesidad cultural, pero digamos, el panorama es amplio. En la mutual no. En la mutual usted no se une para afrontar una necesidad de hoy, sino para prevenir algo que puede venir, y es previsión social. Claro, lo que pasa es que usted puede dedicarse a pensar que lo único de lo que se tiene que prevenir es de la muerte, o pensar, como lo hacen por ejemplo los belgas y los argentinos, que la previsión va mucho más allá de la muerte, que usted debe prever no solo la muerte, sino debe prever también la vida. Entonces por eso tienen universidades. El equivalente a la Universidad de los Andes en tema de estatus en Argentina es de una mutual. Los principales hospitales, que el hospital allá no tiene el entendimiento de nosotros que es algo público, allá puede ser público o privado, los hospitales más importantes son de las mutuales. ¿Y quiénes comenzaban a ser mutuales? Bueno, habían unos rasgos, por ejemplo en Argentina, muy interesantes. Venían un grupo grande de italianos, de ingleses, de alemanes, y ellos comenzaban a decir, ¿qué es lo único que nos une? La nacionalidad. Y cuando uno está fuera de su país, como que agarra cierta camaradería. Es mi, ¿cómo le dicen? Es mi paisano. Y esos paisanos conformaron mutuales, y de ahí hicieron salud, clubes, bueno, etcétera, etcétera. Fíjense, con respecto a los rasgos de la mutual, ellos también conservan el principio de integridad de las cooperativas, pero tienen un rasgo particular, la no repartición. Entonces no se puede repartir. Si estuviésemos agrupándolos, la gente del tercer sector se sentiría muy contento de que las mutuales hicieran parte de ello, porque cumplen la condición de no repartición. En la cooperativa usted puede repartir, claro, tiene unos fondos, tiene, digamos, unas particularidades, pero usted puede destinar excedentes a sus asociados. En la mutual no se les reparte absolutamente nada. Es como el plan, como el club. Ustedes tienen una acción de un club. Y en el club pueden ir a piscina, pueden tener sauna, pueden hacer fútbol, pueden hacer campamentos, caminatas, ¿sí? Y a ustedes le dan 10 semanas al año totalmente gratuitas en el club. Vaya o no vaya, va a pagar lo mismo. Y
nadie le va a devolver porque el club genere, porque lo que genera es para reinvertir en el mismo club. Bueno, ¿cuál sería la lógica aquí económica de una persona? Si tú estás en un club, ¿cuál sería tu lógica? ¿Lo usas o no lo usas? Claro. Lo usas y al máximo. Y cada vez que no lo usas, tú dices, concha, le estoy perdiendo porque me están dando esto gratis. Bueno, ok. Las mutuales operan solo con asociados, al igual que los fondos de empleados. Y ellos tienen otra particularidad frente a las cooperativas, la categorización del asociado. En las cooperativas son asociados, bueno, aunque aquí se han inventado algunas, pero en términos generales en las cooperativas son asociados. En las mutuales pueden haber categorías de asociados. Por ejemplo, el asociado fundante de alguna manera establece de qué se va a prever la gente y simplemente usted si quiere entrar, se adhiere o no se adhiere a esa causa que dieron unos terceros, que en este caso son los fundantes. Pero también hay otra categoría que tiene que ver algo similar como ocurre aquí con la salud. ¿Cómo se llama? Cotizante principal. Sí. Ajá. Y después de eso vienen los primer beneficiarios. Exactamente igual. En la mutual puede ocurrir eso. Porque claro, la mutual, como busca preverse de algo, usted puede preverse de un gasto futuro de su hijo en la universidad. ¿Quién va a ser el beneficiario? Su hijo. Pero ¿quién está aportando los recursos para que uno, el padre? Entonces es el principal y el hijo sería el beneficiario. Y es absolutamente válido, además se ha desarrollado así, digamos, en la historia jurídica de las mutuales. Hay unas lógicas económicas. Las cooperativas, habíamos hablado ayer de que se basan en la generación de economías de escala. Pueden hacer cualquier operación, lo que se les ocurra. Por eso les ponían las imágenes una cooperativa de peluqueras. Eso es absolutamente válido. Puede haber una cooperativa de zapateros, una cooperativa de ingenieros petroleros o una cooperativa de consultores, lo que quieran, en cualquier rama de actividad. El capital social es de los asociados. Si yo aporto algo, eso es mío. Simplemente la cooperativa está operando con esos recursos para después transferirme los beneficios. Se retribuye un interés que denomina en la literatura algo así como razonable al capital. Obviamente que tenga que ver, muchas veces en muchos países ¿cómo se llamará aquí? Lo indexan, Revalorización. Sí, es la revalorización de aporte, pero quiero decir que muchos países lo asocian a la inflación. ¿Indexar? Ajá, ok. Entonces lo indexan y dicen, bueno, tiene que ver con la inflación, más allá sería especulación. Por eso le llaman razonable y tienen todo un cuento de precio justo. En el fondo de empleado, también la lógica económica es de economías de escala, pero solo se dedican al crédito, aunque puedan hacer convenios con otras organizaciones para satisfacer una necesidad particular de los asociados, por ejemplo el acceso a salud, qué sé yo. Pero es a través de convenios, no lo puede hacer directamente la cooperativa así. El capital social también es de los asociados y también se retribuye un interés razonable. En cambio en las mutuales, no hay, digamos, hay una reinversión total de los excedentes, no hay repartición. Como ya les había dicho, todo, absolutamente todo, se va a la propia organización. ¿Perdón? Sí, ahí se trata de pintar cómo se cambia el tipo de Exactamente. Se hace más grande, se mete cancha de bolos, qué sé yo. Otra característica interesantísima de las mutuales es que no producen para el mercado. Una cooperativa puede producir algo, puede producir esto, y puede ser, supongamos que es de trabajadores de producción de estos controles, que los coloquen en el mercado y bueno, vienen unas reglas de juego. O supongamos que es de crédito, y estos son los papeles del crédito. Bueno, la cooperativa produce crédito, pero tendrá necesariamente que articularse en el mercado con otros. Y como tiene la posibilidad de ser abierta, bueno, necesariamente tendrá que estar en el mercado. Una mutual no lo hace así. Una mutual puede tener precios muy bajitos, casi simbólicos. Puede tener precios altísimos que sean mucho mayor para generar otros servicios. Por ejemplo, en Argentina era muy interesante conocer el modelo mutual. Cuando uno habla con los líderes, ellos dicen, mira, a mí no me cuesta
cuesta nada, ya la salud es pública, eso funciona. Aquí no es tan claro porque, bueno, aquí no todo funciona, o en Venezuela dice ser, pero funciona menos. Pero en todo caso allá sí es público. Y de hecho las operaciones más complicadas, al igual que en España, se hacen en el hospital público. El privado no tiene la maquinaria, no tiene los expertos, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, mira, nosotros no necesitamos pagar por salud, pero pagamos el equivalente a $150 mensuales en salud. ¿Para qué? Primero para propiciar la salud que nos interesa, la que no nos da el Estado, que temas de salud preventiva, yoga, etcétera, etcétera. Pero además de eso estamos ahorrando para el tema de la educación, para el tema del turismo. Es fabuloso. Casi todo el sistema pensional argentino lo manejan las mutuales, que están aportando estos señores muchísimos años. Claro, y es un multiplicador. Cuando usted tiene más de 100 años ahorrando, pues usted no tiene plata, es que hay algún problema, ¿no? Eso es lo que le ocurre a las mutuales, es muy interesante. Pero siempre que tenga polivalencia, muchas, de poli, como multiactividad, puede hacer más actividades. Si se dedica a una sola, por ejemplo, al enterramiento, no le alcanzan los recursos para generar nuevas actividades, porque debe generar escalas muy grandes. Bueno, entonces ellos no producen para el mercado, ellos producen para sus miembros y verán si le ponen un precio más bajito, más alto, eso lo determina. El capital social no es de las personas, no es de los asociados, sino de la institución. O sea que si vienen, por ejemplo, el tema de las NIF, las mutuales no tienen problemas, porque todo su capital social es institucional. Ellos no tendrían que pagar ningún pasivo. Bueno, y no hay retribución al capital. Usted, lo mismo, cuando usted dio la plata, se acabó todo. Verá usted si lo usa o no. Bueno, esas son algunas particularidades. Con las asociaciones de interés general, el índole es benéfico mutual. La identidad no es universal, no hay identidad universal. Hay unos rasgos, podríamos, sí. Bueno, ahí tienes la explicación. Ahí tienes la explicación en 3 minutos. Ahí tienes la explicación en 3 minutos. Pero si dijéramos en 1 minuto, rápidamente. Claro, después te van a preguntar, primero cooperativa fondos mutuales cooperativas. Y después si dices, por ejemplo, algo cooperativo, te preguntan entre las cooperativas las características. Pero pensemos, cooperativa fondos. El fondo es básicamente para el tema crediticio y puede de alguna manera hacer convenios para otras actividades. La cooperativa puede hacer la actividad que le venga en gana, cualquier actividad. Segundo, el fondo necesariamente tienen que ser los trabajadores de una misma organización. En la cooperativa no hay ese, debe haber un vínculo fundante, pero no es ese. Usted lo define. El vínculo de fondos de empleados. Claro. Una relación. Claro. Por actividad económica. No, no es por actividad económica, es por sector. Digamos, por ejemplo, trabajadores del Ministerio de Hacienda. Usted puede tener el fondo de empleados de la DIAN, puede tener el fondo de empleados del Ministerio de Hacienda, puede tener el fondo de empleados de inversión y puede hacer uno solo, pero dentro de ese sector. La Supersolidaria no tiene claro digamos la división, porque he visto casos donde ha permitido, por ejemplo, vi uno para la minería, y entonces un fondo de empleados que lo dejaron pero después quebró, pero en todo caso dejaron que pasara eso. Sin embargo, hay otros casos, eso depende del funcionario, a veces de la discrecionalidad, porque no está muy claro, pero se refiere específicamente el contenido jurídico a un sector, sea
empresarial o sea organizacional, muy específico. Entonces, por ejemplo, todos los trabajadores de Hacienda, Machete, y Hacienda puede tener 20 entidades distintas que pueden hacer parte del sector, pero entendido como sector Hacienda, no como sector gobierno. Un poco es eso. Claro, es muy interesante aquí, antes de seguir, para entender eso, lo voy a tomar el ejemplo de la asociación. Fíjense, la asociación es la especie, la sociedad es el género. Usted tiene un género, y de ahí de ese género tendrán varias especies de gatos, etcétera, etcétera. Más o menos es igual. En el fondo de empleados nos interesa es la especie. Lo macro sería el concepto de economía solidaria. Digo, puede servir como un buen ejemplo, ¿no? Simplemente lo planteo. Ok, y de ahí de la mutual con la cooperativa, yo creo que lo mejor que uno puede decir para diferenciar una de otra es que la cooperativa se hace para solventar necesidades de cualquier índole, económica, cultural. La mutual, no, la mutual es para previsión social. Para previsión social. Que esa previsión social sea parte de un interés hoy, puede ser, pero siempre es hacia futuro. La cooperativa es hacia el hoy. Tengo una necesidad hoy y quiero resolverla. La mutual es prevenirme de la salud. Usted puede tener problemas de salud hoy, mañana, pasado, puede estar muy bien hoy y tiene incentivos para participar. O puede estar enfermo de cáncer y también tiene incentivos para participar. En cambio, en la cooperativa todos tienen cáncer y todos necesitan cura inmediata. En la mutual, no. En la mutual es a largo plazo. Eso es claro. La cooperativa, pensémosla como una organización hecha, digamos, una empresa económica. La mutual es una organización que te acompaña en la vida y en la muerte. Es una diferencia muy sutil y muy bonita. Entonces, mientras una hace énfasis en la empresa, la otra hace énfasis en alguien que está al lado. Cuando ustedes ven, hay un autor, Jacques Delors, que es el autor de novelas policíacas, es muy sabroso, porque él dice en Bélgica, él dice, bueno, estaban a punto de matarme, todos me perseguían. Afortunadamente lo único que me quedaba era mi mutual. Claro, el 90% del sistema de ellos es mutual. Esa es un poco la diferencia. Es que yo creería que ese concepto ha cambiado un poco. O sea, en sus orígenes sí tenía vigencia, porque de hecho se llamaba sociedad mutuaria y contablemente el principal activo era el mausoleo. Pero creo que eso ha cambiado y ya se aspiran a tener servicios digamos, a valor presente. Entonces está el tema del microcrédito, está el tema de las microfinanzas. Yo creo que el concepto se ha diluido, o sea, de que sea a largo plazo y para la posteridad. Eso ha adquirido una noción ya más actual. En una mutual, su hijo hereda. En una cooperativa no. O sea, ya ahí queda un poco claro, se piensa siempre pero eso en la cooperativa también de que uno deje en vida esa, o sea, que tiene que asociar, tiene que cumplir las reglas. Pero se asocia inmediatamente, eso no. Bueno, ok, pero como para ver esa noción. Claro, lo que pasa es que nuestra vida mutual, yo sí coincido con vos, que ha cambiado un poquito y se ha hecho más amplio. Pero normalmente los países, Colombia no es un referente en materia mutual, entonces nos es difícil. Cuando uno se interna en Argentina y ve la lógica de la mutual y cómo eso ha generado una cultura compartida, dice, esta es otra cosa. Y son los mutualistas y los cooperativistas en Argentina no se quieren mucho, son muy distintos y sacan sus periódicos por esa particularidad. La mutual hace mucho énfasis en el cuento. Por ejemplo, la mutual, hay una mutual allá que se llama mutual inglesa, que era de los ingleses. Bueno, hoy la mutual inglesa debe tener unos 100.000 socios. Ellos se conocen todos, buscan todos se tienen que conocer. Es una gran familia. En la cooperativa no es en la práctica así, aunque uno lo desea. Pero bueno, son particularidades. Lo importante es hacerle sentir a la persona esa diferencia. En la cooperativa él va a esperar algo al final del año, cuando haga el corte de los excedentes. En la mutual, olvídese, en la mutual usted aporta y no va a recibir absolutamente nada, sino servicios.
pero usted no espere ningún, digamos, es otra diferencia que es contundente a la hora de decirle a la gente. Bueno, depende de lo que quieras. Creo que ese otro aspecto también que no es tan claro, porque realmente en las cooperativas la gente no espera los excedentes en estricto sentido, porque los excedentes son bastante pequeños. Cuando uno está en la cooperativa, el beneficio es realmente la utilización propia del servicio. O sea, ni siquiera en general las cooperativas ni siquiera cubren la pérdida de poder adquisitivo por inflación, ni siquiera eso. Y lo de los fondos sociales que todos conocemos, pero el acceso a los mismos, o sea, entre una cooperativa y una mutual. Fíjate, imagínate que en tu cooperativa tú aportas 500.000 pesos todos los meses y llevas ya 10 meses. Tú supones que tienes 5 millones y ves que hay una línea de crédito que te dice, te presto 3 veces tus aportes. Ay, me pueden prestar 15 millones. Y resulta que vas a la cooperativa y te dicen, no, usted no tiene nada aquí. Vamos. No, porque si es por ahorro permanente, sí. Es que yo solo que a una cooperativa de un fondo y una mutual. En cambio, en la mutual tú nunca vas a pedir nada. Tú sabes que tu aporte se quedó. Bueno, bien. Es que precisamente como abordando lo que estaba comentando, y decir, ese es un problema que hemos tenido en entender, en mercadear el tema de las asociaciones mutuales, porque cuando no se sabe explicar el concepto de la mutual y que sí de verdad las mutuales tienen servicios de turismo, de salud, entonces la gente dice, si la vendemos así como está planteando, pues para qué no forma una asociación mutual, y ese es una de las mejores expresiones de la economía solidaria. Si nosotros hacemos y vemos el estudio acá de Bogotá, muchas de esas, AMIFA lleva 100 años y resulta que no hay nada de AMIFA. Es que no tiene escala, que era lo que hablamos. Precisamente porque se ha perdido el concepto de que solo era para servicios funerarios. Solo es para la muerte. No es para la vida. Exactamente, y yo sí discrepo mucho en la forma como se vende el tema de la asociación mutual, porque es que una asociación mutual puede prestar diferentes servicios de salud alimentaria, de comercio a los asociados. Y si uno hace una conclusión y eso queda en los estatutos, pero si se vende bien en el mercado, si se hace un buen plan de negocios que ellos puedan prestar servicios, es una de las mejores organizaciones. Porque uno en una cooperativa sí va a tener excedentes, pero a usted no le van a entregar tenga. Entonces, si no sabemos vender bien el proceso, nosotros aquí tenemos un fondo de empleados y a mí no me dieron en diciembre los excedentes. Entonces, yo lo veo así, digo, no, porque eso no tiene sentido. Y muchas de las asociaciones mutuales, por lo menos una que yo conformé, está haciendo diferentes procesos productivos que le prestan servicios a los asociados. Entonces, lo que decía el concepto ha ido cambiando, mirando una prevención tanto social, económica, de salud, pero ellos tienen un rango de acción inclusive más amplio. Eso queda claro a todos. De hecho, lo dije, la polivalencia en las mutuales es fundamental. Es decir, que eso no se ponga en duda. Que tengamos una experiencia de que la mutual es para la muerte es otra cosa. La mutual es para la vida y para la muerte. Entonces, digamos, tenemos un referente, pero esto es mucho más amplio. Les decía que en Argentina la mutual es tu compañera absoluta y está metida en crédito, está metida en educación, está metida en todo. Es tu compañera de vida. La diferencia es que es una compañera, digamos, hay dos. La persona, el problema es que la persona que está ahí, que tú le vas a convencer de algo, siempre piensa que solo hay una forma de ser más rico, generando más ingresos. Usted puede ser más rico generando más ingresos y disminuyendo costes. La mutual te disminuye todos los costes que hay alrededor de tu vida. Eso es la gran contundencia de la mutual. Quizá en la cooperativa haya una suma de las dos. Sumado a la propia compañera Gloria, hay que aclararles a la comunidad que nuestras asociaciones mutuales pueden generar ahorro y crédito y que cuando hablemos de contribuciones, si bien esas contribuciones no se regresan porque se invierten para prestar servicios, ese ahorro es intocable. ¿Sí? Porque se está vendiendo, no, es que hemos
fíjense, eso ustedes como personas que intervienen lo tienen que ver. Ustedes tienen una incidencia cada vez que van a hacer algo. En mi caso, yo creo que esto no sirve para todo el mundo. Y veo las condiciones. Si yo veo que los tipos pueden, si tienen una condición muy capitalista, ni se las vendo. ¿Para qué? Es que no, es decir, es engañarlos. No hay que engañarles, porque entonces después pasa lo que ocurre en Venezuela, 350.000 organizaciones, de las cuales hoy las mejores estadísticas hablan de que quedan 15.000. 350.000 a 15.000. Una muerte tremenda, todo el mundo decepcionado, ¿no? Es decir, es un proceso y es un proceso lento. Muchas veces, fíjense que en Argentina, lo que, digamos, el surgimiento de estas organizaciones fue por una identidad común. Si la gente está desarraigada, no le interesa nada, está buscando ganar dinero fácilmente, no es tan fácil, porque es un proceso cultural muy amplio en el que una consecuencia puede ser la organización de una mutual, pero un proceso muy amplio cultural, porque si no, no van a cooperar, se van a cansar de dar y no recibir nada a cambio. Exacto, dependiendo. A cualquier organización, de una u otra forma buscar un interés. Pero cuando uno se vincula, sea una mutual o sea una cooperativa, es de lo que uno busca y de lo que uno tiene en mente, ya sea a título personal o a título de familia o a título vulnerado para unas partes. ¿Sí? Me refiero al grupo familiar para un lado. ¿Por qué lo digo? Porque de una u otra forma, tanto la mutual como la cooperativa prestan un servicio y uno se beneficia de un servicio que en la mutual el servicio de una u otra forma se ve reflejado de una manera integral y no desde el punto de vista de un recibimiento de unos excedentes o de un beneficio económico, de todas formas es un servicio. La cooperativa, cualquiera que sea, muy activa, que se sabe, también te lo presta, que uno tiene una expectativa no solamente de el ahorro, y lo contribuir y hice una obra como tal, hice una contribución de dinero esperando de que sábado yo pueda recibir ese recurso. Bien, entonces vamos con una cooperativa, pero independientemente de lo que uno busca. Muy bien. Ok, bueno, fíjense. Estos días lo que hemos planteado, hemos visto una gran dispersión en la forma de hacer e incidir en las organizaciones dependiendo del tipo de organización que se trate. Hemos visto que también hay un problema tremendo de desinformación. Aquí hay algunos acuerdos, sabemos que vamos a hablar de economía solidaria, que es un concepto en construcción que tiene un núcleo común y tiene cosas alrededor que son de proximidad. Eso nos saca de muchos problemas. Un poco les había dicho que la idea era hacer un trabajo, que quedara algo. Bueno, si tenemos estos dos problemas y de alguna manera nosotros somos el agente de promoción, es importantísimo articular y ordenar. Lo hemos ordenado teóricamente, con sus contribuciones, con lo que se presenta. Vamos a tratar de hacer una propuesta muy sencilla, ya les digo, surja o no, es particularmente para este curso. Si de ahí surge, es suyo, pero es mi única exigencia porque las horas de no presencialidad no se están usando. Entonces, tratemos de hacer una propuesta colectiva de aquí al próximo viernes que tenga una justificación, un objetivo, una metodología, unas actividades, cronogramas, o sea, un proyecto, un responsable y un presupuesto. Y esto lo vamos a hacer cada una de ellas en grupos, ¿ok? Ojo, no más de una página. Ni ustedes tienen tiempo, ni yo tampoco me voy a poner a leer 300 páginas y esto es solo un ejercicio. No más de una página por cada uno de ellos, ¿ok? Y una página trabajada colectivamente, no es que todos van a
y la optimización genera unos cambios brutales. Entonces tratemos de identificar qué obstáculos tenemos y pensarán, bueno, por ejemplo, el área jurídica, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, en la ejecución de unos contratos, que es la función, con eso apoyan la entidad, hay unas trabas, hay unos murales, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son? Y estoy absolutamente seguro que ustedes, más que un senador, más que alguien que piense en una ley, son capaces de proponer salidas a eso. Si no hay salidas, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos va a servir esa identificación? Para generar un conjunto. Es decir, si tenemos la casa muy ordenada dentro, si nosotros somos de alguna manera los que más saben de economía solidaria en el Estado colombiano, podemos sentarnos de forma ordenada con los terceros. Pero hay que tener la casa muy bien arreglada y ya sabemos, vamos a llegar para allá. Les voy a dejar con ese trabajo. Solamente un comercial, exigencias normativas. Ok. Bueno, señores. Tranquilo, no se preocupen. Lo que tiene que quedar claro es que hemos visto dos problemáticas: dispersión y desinformación. Más adelante, la semana que viene, sobre gestión. Así que vamos a ver problemas de las entidades, problemas del día a día de las entidades. Y vamos a tratar de optimizar la forma como nos relacionamos con ellos. Fíjense que aquí ya colectivamente ha salido cosas. Uno, se desdibuja la mutual para la muerte. La mutual es mucho más allá. Dos, se mira también el tema de cómo intervenir, en qué condiciones. Eso es supremamente difícil. La gente de trabajo social nos tiene que ayudar porque eso hay una regla y hay una metodología. No a todas las comunidades se les llega de igual manera. Tres, se identifica que hay organizaciones que son de proximidad, que pese a que conceptualmente se pueda negar o por la ley, por el rigor, son importantes determinar si y solo si cumplen unas reglas. Y hemos visto organizaciones importantísimas que pueden ayudar a motorizar el desarrollo de ese núcleo constitutivo. Hablábamos de voluntariados, hablábamos de algunas asociaciones, son gente que son clave para el desarrollo de todo el motor. Están ahí, parecieran no ser tan próximos, pero al final sí lo son. Entonces, ¿qué más hemos acordado aquí? Hablemos de economía solidaria. Hablamos de economía solidaria. Y hoy podemos darnos el lujo de definir. Yo creo que hemos avanzado en eso. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, por favor, la identificación. Si pueden trabajar la de una. Florita.